Bienvenidos a la casa del Señor. Les voy a invitar a que puedan sacar sus Biblias y para leer el Salmo 24. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Si lo han encontrado, me dicen amén para... Dice así la palabra del Señor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Es hermoso este salmo, si bien sigue, pero quiero resaltar estos primeros versículos. Me encanta que los primeros dos versículos, David comienza a decir que del Señor, de Dios, es el mundo entero, que le pertenece la tierra, las personas, porque Él, dice acá, porque Él la fundó sobre los mares, Él la creó, Él es el Dios creador de este mundo. Y luego David comienza a hacerse unas preguntas y él mismo se responde. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? O sea, ¿quién tiene, en otras palabras, dice, ¿quién tiene derecho a presentarse ante Dios? Y comienza a dar una lista como de carácter moral, si se podría decir, de a quién recibe el Señor. Dice que el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas y ni ha jurado con engaño. Si bien David conocemos que vivía en el antiguo pacto, vivía bajo la ley, él entendía que tenía que hacer cosas para poder presentarse delante del Señor. Que ser puro en sus acciones, quiere decir con las manos, puro en sus intenciones con el corazón. Y que rechace la idolatría, porque no elevar su alma a las cosas vanas, dice. Pero hoy en día tenemos esperanza porque estamos en un nuevo pacto y a través de la obra de Jesús podemos decir que Jesús tiene las manos limpias, porque nosotros quizás alguna vez sí hemos engañado o sí hemos tenido idolatría en nuestro corazón, pero a través de Jesucristo podemos decir que Jesucristo es limpio de manos, es puro de corazón, que no ha elevado su alma a las cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces, bajo el antiguo pacto, el caminar recto era una condición previa para la comunión con Dios, pero en el nuevo pacto, un caminar recto es el resultado de tener comunión nosotros con el Señor. Entonces, ese es lo hermoso de la palabra del Señor, que mientras nosotros mantengamos esta comunión con el Señor, podemos tener resultados de no engañar, de no tener idolatría en nuestro corazón y así un sinfín de cosas. Vamos a presentarnos delante del Señor, así que lo invito a cerrar sus ojos. Padre Santo, estamos delante de ti, Jesús. Queremos, Padre amado, alabarte en este día, bendecir tu santo nombre de todo nuestro corazón, con mucha alegría, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Tu misericordia, Señor, se renuevan cada mañana, Padre, y queremos bendecir porque tú, Señor, has sido bueno, Padre. Tú eres un Dios lleno de amor, un Dios, Señor, que has creado, Señor, todas las cosas, y nosotros te pertenecemos, Señor, te pertenecemos a ti porque somos parte de tu creación, Padre.
Queremos, Padre, en esta hora que tú seas bendiciendo nuestras vidas, que seas llenando nuestros corazones de tu presencia. Queremos, Padre Santo, sentir la libertad, Señor, al adorar. Queremos que tú te muevas, Señor, en cada una de nuestras vidas y que tu nombre, Señor, sea siempre exaltado, bendecido sobre todo. Toda la gloria, Señor, toda la honra es para ti. Te decimos en este día, Señor, que necesitamos, Padre, de tu presencia, necesitamos, Señor, de tu llenura, Señor, de esa plenitud que habita en ti. Queremos, Señor, nosotros también tenerla, sentirla en nuestros corazones, Padre. Seas tú bendecido, seas tú exaltado, ahora y siempre. Amén, amén. Gracias, Jesús. rescatado, ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro.
Somos transformados de gloria en gloria. Amén. Por el poder Así de su es. nombre.
hiciste por nuestras vidas, Padre. Te agradecemos, Señor, por tu sacrificio, Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. En mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. En mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Hijo de Dios. Te damos toda gloria a ti, Jesús. Te bendecimos en esta mañana, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Tú mereces, Señor, nuestra adoración. Nos rendimos, Señor, en este día a ti, Jesús. Recibe nuestra alabanza, nuestra adoración. Todo es para ti, Jesús. Glorioso eres, bendito eres. Bendito eres, esperanza mía. Oh, Señor, cantamos a ti. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de
Jesús. Qué hermoso momento de adoración hemos podido tener. Qué rico estar en la presencia del Señor. Y justamente de eso quiero compartirles una serie de mensajes que nos lleven a nuevamente valorar la presencia del Señor, a encender nuevamente esa pasión por Dios. Y dentro de esta serie que se va a llamar Apasionados por Dios, el primero de los títulos es el valor de su presencia. Así que quiero que me acompañen rápidamente al libro de Juan, capítulo 11. Y este pasaje es uno de los milagros más sorprendentes de Jesús. No sale relatado en los otros evangelios, en los llamados sinópticos, solo aparece relatado por Juan. Algunos estudiosos o eruditos de la Escritura argumentan que la razón por la que no aparecen los otros evangelios es porque el apóstol Pedro, que es la principal fuente, no estaba presente y probablemente haya ido a visitar a su familia a Galilea. Entonces, como él no estuvo presente, muy probablemente, y sí lo estuvo Juan, él no relató los detalles de este evangelio, y sí lo hizo Juan. Y vemos aquí este milagro maravilloso que es llamada por Juan la séptima señal. Es el séptimo milagro destacado que aparece en este libro. Y es cuando Lázaro muere y luego es resucitado por el Señor. Pero hay algunos detalles previos que son muy interesantes y que quiero que los podamos descubrir para que podamos nuevamente darle valor a la presencia del Señor. Así que, como estamos con este deseo de nuevamente encender nuestra pasión por el Señor, vamos a ver qué es lo que mueve a Jesús. ¿Qué es lo que motiva a Jesús? Si queremos valorizar la presencia del Señor, tenemos que saber qué es lo que mueve a Jesús. ¿Qué es lo que hace que Él se manifieste? ¿O qué es lo que hace que Él sienta compasión? Vamos a verlo. Hay algo que tenemos que tener en claro, que no solamente basta con saber. Dios quiere que experimentemos. Y hay dos actitudes aquí que son muy claras. Vemos una actitud marcada, que es la actitud de Marta, y otra actitud que es la actitud de María. Esto es relatado no tan en detalle, pero hay otra escena muy particular en el libro de Lucas también, que relata cuando ellos estaban siendo enseñadas por el Señor, y vemos a Marta que está preocupada, afanada por los quehaceres del hogar, y en contraparte está María escuchando al Señor a los pies del Señor. Está escuchando cómo Él le enseña, cómo Él le transmite conocimiento, y Marta preocupada. Acá vemos actitudes muy similares, pero esto es bien particular porque Juan relata que esto sucede casi al final del ministerio de Jesús. También se dice de que María, quien es la que unge los pies del Señor y lo prepara para su muerte, más o menos entre 6 a 4 días antes de la muerte de Jesús, lo prepara. Y esto es muy particular y vamos a ver estos detalles. Así que quiero hablarles primero de 4 principios que nos van a ayudar a experimentar la manifestación de la presencia del Señor. Así que leamos los primeros versículos desde el 1 al 15 del capítulo 11. Y dice así la palabra del Señor. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Quiero detenerme en esto. Juan está diciéndonos algo, nos está diciendo, detengámonos. Esta historia tiene un contexto. Esta historia no es una historia cualquiera, tiene algo relevante. Y este no es cualquier personaje. Lázaro es el hermano de la mujer que ungió al Señor. Continúa el verso 3 y dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios,
para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Hay cosas que a veces no entendemos de Dios, y esta es una de ellas. Si dice el versículo anterior que les amaba, ¿por qué no fue de inmediato? ¿Por qué se quedó 2 días más? Ya el Señor estaba adelantando para que la gloria de Dios se manifestara. Verso 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Amén. Padre del cielo, gracias Señor. Gracias por tu palabra. Gracias Dios por este mensaje que traes hoy a nuestras vidas. Porque tu deseo, Señor, es que nuevamente seamos encendidos hacia tu presencia. Que nuevamente anhelemos tu presencia, Señor. No basta con saber, tú quieres que experimentemos. No basta con que diga yo sí sé, Señor. Tú quieres que empecemos a vivir. Que empecemos a vivir una vida llena de tu presencia. Una vida donde tú te manifiestes a diario con nosotros, Señor. Queremos sentir tu presencia y queremos hacerlo a tus pies, Señor. Ayúdanos a poder experimentar esta manifestación de tu gloria en nuestras vidas y a descubrir estos secretos y estos tesoros que tienes, Señor, a través del ejemplo de estas 2 mujeres para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra y a atesorarla en nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Entonces, 4 principios que nos van a ayudar a experimentar la manifestación de la presencia de Dios. La primera actitud o el primer principio es que debemos tener la actitud de María de Betania. Hay 2 actitudes marcadas, la de Marta y la de María, pero es la de María la que nosotros debemos imitar. ¿Cuál es la actitud de María? Nos preguntaremos. Es aquella que aprende a estar a los pies de Jesús y se derrama por completo ante Él. Es aquella que contempla su rostro. ¿Y cuál es la actitud de Marta en contraparte? Es la que sirve al Señor con un espíritu de afán y de incredulidad. Es la que se asemeja a esa iglesia de Éfeso. ¿Se acuerdan allá en el libro Apocalipsis, capítulo 2? Aquella iglesia en la que Juan, a través del mensaje que Dios le da, le dice: eres una iglesia trabajadora, eres una iglesia que tiene muchas obras, pero tengo algo contra ti. Y ese algo que tengo contra ti es que has abandonado, que has olvidado, que te has alejado de tu primer amor. Eres una iglesia que hace mucho, pero es una iglesia que ama poco. Y esa iglesia a la que quería despertar es muy similar a la actitud de Marta. Ahora, ¿vemos esos rasgos en nosotros quizás? Una iglesia que trabaja, pero que se ha olvidado de amar o que se ha olvidado de disfrutar de la belleza de la presencia del Señor. Esas 2 cosas deben ir vinculadas. Y eso es lo que el Señor quiso hacerle entender a Marta. Marta era trabajadora, Marta era esmerada, Marta era el ejemplo de la iglesia actual, pero Marta se había olvidado de disfrutar la presencia del Señor. Marta es el ejemplo de muchos en esta iglesia actual, la iglesia contemporánea, que está comprometido con la liturgia, comprometido con la acción de la iglesia, pero no está apasionada por el Señor. María entendió la prioridad. Entendió que devoción hacia Dios no tiene que ver con cumplir nuestra agenda evangelística diaria. Devoción no es un acto de amor como respuesta de lo que Dios ha hecho. No es que yo le diga, por ejemplo, a mi esposa, te amo, previo a que ella me prepare el almuerzo. No es que yo le diga, quiero abrazarte, previo a que ella me ayude con los quehaceres del hogar. Mi amor por ella solamente nace por vislumbrarla, por destacar lo que ella significa para mí. Ese es el amor que Dios quiere que manifestemos hacia Él, que disfrutemos su hermosura, que disfrutemos lo que es y no solo lo que hace por nosotros.
María entendió la prioridad. ¿Cuál prioridad? Aquella de que si nos humillamos delante de la presencia del Señor, Él va a sanar nuestra tierra y va a restaurarnos. Segunda de Crónicas 7:14. Voy a leer la versión NBI. Dice: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo los escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Esto se lo dijo el Señor a Salomón. Y a Salomón les dijo: estás levantando un templo, bien. Es hermoso el templo que estás haciendo, bien. Pero si se olvidan de mí, todo esto les va a suceder. Pero si ustedes vuelven a mí, se arrepienten, si me vuelven a buscar, yo los voy a escuchar. Porque el Señor no permanece sin moverse o sin reaccionar a la humillación y al quebranto de su pueblo. Dios reacciona al quebranto y a la humillación. Y Él les dijo: si ustedes abandonan su forma de vivir y me vuelven a buscar, yo les voy a dar mi presencia y voy a llenar de mi presencia esta casa. Es lo mismo que el Señor hoy día nos recuerda. Devoción es la más alta expresión de amor, motivada por el deleite de la presencia del Señor. Así que la manifestación de Dios en nuestra vida solamente va a ser proporcional a nuestra búsqueda y no a las actividades que hagamos, no a cuánto nos esmeremos por hacer que esta iglesia funcione o que esta iglesia esté activa, sino que a cuánto busquemos de la intimidad con el Señor. Mientras Marta hace cosas y si le sobra el tiempo contempla a Jesús, María se centra en disfrutar a Jesús y si le sobra el tiempo hace lo demás. Hay convicciones distintas. Solamente es una cuestión de prioridades. Marta vive afanada, vive preocupada, vive turbada. Todo lo que le preocupa está enfocada en lo temporal. María está enfocada en lo espiritual, en lo eterno, en lo celestial. Mientras Marta mira las circunstancias, María mira a Cristo. Mientras Marta se vuelve egoísta y comparativa, porque vamos a ver otro versículo donde ella le dice: pero mírala, no está haciendo nada. Lucas dice eso. Mientras eso sucedía, María estaba a los pies de Jesús. Hay algo bien interesante. Si quieres encontrar a María, no busques hacia arriba o no busques hacia el frente, mira hacia abajo. No hay ocasión en la que se mencione a María que no esté abajo, a los pies de Cristo. Capítulo 12 habla del ungimiento en Betania. ¿Y dónde estaba? A los pies de Cristo. Cuando ella estaba escuchando al Señor en el capítulo de Lucas, estaba a los pies de Cristo. Y luego vamos a ver en este capítulo, cuando el Señor la manda a llamar, dice que ella oye su voz y se lanza a los pies de Cristo. Es en los pies de Cristo donde está la presencia del Señor. Es en la humillación donde está la presencia del Señor. Lucas capítulo 10, versos 40 al 42 dicen: Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Estaba preocupada por lo temporal, se había vuelto egoísta y circunstancial. María solamente disfrutaba al Señor. Nos preocupamos mucho por el hacer, pero a veces dejamos de ser. Dios quiere que seamos más, que estemos más en su presencia. Si hoy día Dios te preguntara, en esta mitad de año, ya estamos en junio, sexto mes del año, casi se divide el año en dos, ¿cómo te has comportado más? ¿Como Marta o como María? Esta pregunta me la hice durante la semana y mientras estaba buscando al Señor, le decía: Señor, he hablado harto de ti, he predicado harto de ti, he estado compartiendo con personas y he hablado mucho de ti. Y Dios me decía: has hablado mucho de mí, pero no has hablado mucho conmigo, no has estado tanto conmigo. Y llegaba a la conclusión que este año, a pesar de que he intentado hacer las cosas lo mejor para Dios, me he comportado mucho más como Marta que como María. Me ha faltado mucho más el disfrutar la hermosura de su belleza, el pasar ese tiempo de intimidad más con Dios. Y hoy día tú, si te preguntas, ¿te has comportado más como Marta o como María?
Estamos en estos tiempos de estudio, en estos tiempos en que estamos aprendiendo más la palabra del Señor y el conocimiento es importantísimo. Amo estudiar la palabra y amo enseñarla, pero no solo podemos aprender la Biblia, tenemos que vivirla y Dios quiere más experiencia. Eso es lo primero. Tenemos un desafío por restaurar nuestra intimidad con el Señor. El segundo principio, quiero que lo destaques, es debemos abrazar los procesos. Nos cuestan los procesos porque los procesos muchas veces son dolorosos. Y el versículo 6 nos habla de proceso. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Es difícil de entender esto. Si él amaba tanto a Lázaro, a María y a Marta, ¿por qué no fue de inmediato? Porque ese es el proceso de Dios. Y el proceso de Dios muchas veces requiere espera. Muchas veces demora, muchas veces tiene que haber una transformación para nosotros. Los procesos o los desiertos son donde Dios nos pule, donde Dios trabaja esa piedra que no tiene valor en un diamante. Los procesos transforman. Este verso es bien particular porque a través del proceso Dios iba a mostrar su gloria, pero si no había proceso no iba a haber gloria. Dios no hubiera resucitado a Lázaro, solo lo hubiera sanado. Y no hubiera sido tan espectacular como lo vemos aquí. No hay otra resurrección en estos pasajes tan destacable como la que hay con Lázaro. Y no solamente porque Dios lo resucita, sino que porque su cuerpo se estaba pudriendo. Porque ya habían pasado días de que él había muerto y ya el trabajo transformador del Señor no solamente era levantarlo de los muertos, sino que restaurarlo por completo. Fue espectacular lo que el Señor hizo. Pero Él dejó que sucediera para mostrar su gloria. Cuando no vivimos los procesos de Dios, la gloria de Dios no se manifiesta. Cuando no vivimos los procesos de Dios, la presencia del Señor no se manifiesta. Necesitamos vivir los procesos. Ahora, ¿qué es lo que te mantiene triste? ¿Qué es lo que te mantiene adolorido por los procesos? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho quizás que todavía no ha hecho, pero que va a cumplir? A veces, en medio de estas promesas de Dios, queremos que sean en el ahora, queremos que sean instantáneas, pero Dios nos dice espera, Dios nos dice aguarda. ¿Y saben por qué es importante el proceso? Porque la gloria sin proceso produce corrupción. Y ese ejemplo lo vemos en los grandes generales de la fe. Los generales de la fe son todas estas personas que a través de la historia hemos visto que han destacado por una llenura de la presencia del Señor. Kathryn Kuhlman y así un montón de personajes importantísimos. Pero ¿saben cómo ha terminado la vida de todo ello? Corrompido. Algunos en el psiquiatra, personas con matrimonios rotos o que han caído en la infidelidad o en pecados sexuales, otros que directamente han negado la fe. Era un ex evangelista llamado Thompson, que era el mejor amigo de Billy Graham, y él ahora es ateo. Uno de los mayores evangelistas que acompañó a Billy Graham casi toda su época evangelística, ahora es un ateo. Personas que tuvieron la gloria de Dios se corrompieron. ¿Y saben por qué se corrompieron? Porque no vivieron el proceso, porque la gloria de Dios les llegó de una. Y no aceptaron ni vivieron los procesos. Dios no te va a dar gloria si no vives el proceso. Porque si aceptas la gloria y la presencia de Dios, te vas a corromper y te vas a terminar alejando. Los procesos te preparan. Los procesos te transforman. Si no somos procesados antes de recibir el poder, vamos a terminar corrompiéndonos. Así que si Dios nos ama y si Dios no responde, es porque nos está procesando. Si no somos capaces de adorar en el desierto, Dios no te va a llevar a adorar en el palacio. Si no vives adorando en el desierto, Dios no va a traer la gloria al palacio o al templo. El proceso no es solo para prepararnos, sino que es para alistarnos para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Es importante el proceso y tenemos que vivirlo. Tercer principio, debemos dejar la religiosidad. Muchas veces nos comportamos como fariseos. El otro día le tiraba una talla a Jemima, a Juan Pablo y a Ceci, a mis cuñados, y les decía, hay dos cosas eternas, Dios y los fariseos. Los fariseos desde el principio de los tiempos hasta el fin de los tiempos van a existir. Siempre van a existir fariseos. Pero creemos que los demás son y no creemos que nosotros nos hemos comportado así. Muchas veces somos religiosos, muchas veces somos comparativos, muchas veces somos criticones, muchas veces queremos vivir al pie de la letra de la ley, pero no disfrutamos la gracia.
Nos comportamos como religiosos. ¿Y saben dónde se ve este patrón de religiosidad? En Marta. Veámoslo en el capítulo 11, pero ahora el verso 17. Verso 17 dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Se me demoró 2. Ya había muerto. Recuerden que el ir de un lugar a otro no era en cosa de minutos. Habían trayectos. ¿Se acuerdan cuando Jesús se pierde de los ojos de sus padres? Era un día de camino. Y eso que Israel es bien chiquitito, son 240 kilómetros de distancia, pero todo era a pie. Así que en el trayecto ya habían pasado 4 días de la muerte de Lázaro. Verso 18, Betania estaba cerca de Jerusalén. ¿Saben lo que significa Betania? Lugar de descanso. Y vamos a ver qué interesante es esto después. Como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. ¿Se dan cuenta lo impulsiva que es Marta? María se queda esperando. María estaba viviendo su proceso, pero Marta no. Marta se adelanta. Marta corre impulsiva a donde estaba Jesús. Y veamos lo que le dice. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarla, pero María se quedó en casa. Verso 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé, guarda esa palabra, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le responde, Jesús le dice: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé, nuevamente guarda esa palabra, sé. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Saben cuál es la actitud del religioso? Yo sé. Sí, Señor, pero si yo lo sé. Sí, Señor, pero si esto yo ya lo he leído. Sí, Señor, pero esto ya me lo enseñaron. El Señor le dijo: entonces vívelo. ¿Crees en esto entonces? Es distinto saber que creer. Y Dios te quiere llevar desde el saber al creer, desde el saber al vivir. No basta con saber. Yo he sido criado en el Evangelio desde muy pequeño. Muchos de ustedes no lo han sido y han recibido al Señor. Y durante años hemos sido enseñados. Durante años sabemos. Pero Dios hoy día te dice: no basta con saber. Hoy día quiero que empieces a creer. Ella sabía. Pero si yo sé, Señor, y esto, sí, Señor, yo lo sé. Y esto otro, Señor, sí, yo lo sé. Yo sé que tú resucitarás de los muertos a todos. Eso aparece en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Así que Marta tenía la teología correcta. Prácticamente tenía capacidad escatológica. Ella sabía todo lo que iba a venir. Y esto no era muy común, ojo, porque los hombres eran los entendidos en la Escritura, eran los enseñados, las mujeres no mucho. Así que el padre de Lázaro, de María y de Marta hizo un tremendo trabajo. Hizo un gran trabajo con sus hijos. Pero vemos aquí a una Marta que sabía, una Marta muy bien preparada. No sabemos si Marta también fue al instituto bíblico, se preparó teológicamente, pero ella sabía, pero le faltaba creer. ¿Crees esto?, le dice al Señor. Ella responde: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Era impulsiva, sabía, pero no vivía. Marta era una persona religiosa. Marta manifiesta el espíritu de la religiosidad. Ella siempre dice: yo sé. El religioso sabe todo, pero no experimenta nada. El religioso solamente conoce, pero no vive. Así que no estamos en la iglesia solamente para saber, sino que también para experimentar. Y Dios nos quiere llevar de ese saber al creer. El saber de Marta no conmovió a Jesús. Aquí no se ve a Jesús diciendo: Marta cree, Marta tiene lo suficiente, tráiganme a Lázaro o llévenme a Lázaro para hacer el milagro. ¿Saben lo que dice? Tráiganme a María. Verso 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. El saber no conmueve a Dios, sí el creer. El que cree verá la gloria de Dios. Luego se lo dice el Señor a ellas: ¿no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios? Dios quiere que empecemos a creer.
No basta solo con saber. El verso 28 nos dice, tráiganme a María. Dios quería un trato especial con María. Y miren cómo reacciona María. María obedece. Marta solamente reacciona de forma impulsiva. Verso 29. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. María era una apasionada por el Señor. Ella ve que Jesús viene y ella escucha su voz, como esa oveja que escucha a su pastor, y se lanza hacia el Señor. Verso 30. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron. El apasionado mueve a los demás, diciendo, va al sepulcro al llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, ¿qué hace? Se postra a sus pies, diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Notan algo bien particular? Marta y María dicen la misma frase, lo mismo. Pero Marta, con quizás juicio, con quizás dolor, Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Pero María lo dice de una manera distinta, Señor, si hubieses estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. ¿Y saben qué? La misma frase tuvo reacciones distintas en el Señor. ¿Qué pasó con Cristo? Se conmovió, se quebró. Sigue el versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. La frase correcta no conmueve al Señor, sino que es la actitud del corazón correcto. La actitud del corazón correcto conmueve al Señor. Este versículo nos muestra que Dios se mueve, que Dios se conmueve, que Dios se manifiesta cuando tenemos el corazón correcto. Y eso nos lleva al cuarto principio: quebrantar nuestro corazón. Isaías capítulo 57, verso 15. Voy a leerlo en la versión NBI nuevamente. Dice, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Así dice el Señor. Yo habito en lugar santo y sublime, pero también en el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Yo habito, yo moro en lo santo y en lo sublime, pero también moro con los que están en humillación, con los que están en humildad, con los que se quebrantan delante de mí. El Señor nos está diciendo que solamente su presencia va a estar si nos humillamos delante de Él y si estamos igual que María a los pies de Jesús. La única forma que volvamos a sentir la presencia del Señor es otra vez a los pies de Jesús. En el libro de Ageo, y lo sabemos muy bien, el pueblo de Israel, este pueblo que había vuelto del exilio, Ageo le habla al pueblo de Israel que había regresado, a los del retorno del cautiverio. Y el dolor de ellos al ver el templo, decían, es hermoso este templo, pero no es lo mismo de antes. Desde niño he estado en este lugar, desde niño he visto a Dios manifestarse en este lugar, y yo no le estoy diciendo, Señor, quiero lo de antes. Le estoy diciendo, Señor, quiero lo mejor, quiero algo mejor. Y el Señor le prometió a Israel que la gloria postrera sería mayor que la primera. Y hoy día Dios te quiere decir que si te bajas a sus pies, su gloria va a ser mayor que la que has experimentado antes. La gloria de Dios puede crecer, la gloria de Dios puede ser mejor. Dios habita en medio de los corazones quebrantados. Para pasar a estar horas a los pies de Jesús, debemos humillarnos, debemos menospreciar nuestra propia vida, debemos abandonar nuestros propios deseos. La pregunta es, ¿cuántas horas de quebranto pasas a los pies del Señor? Quiero que reflexionemos en esto. Esta frase la escuché de un pastor que me gusta mucho sus reflexiones, se llama Mariano Senegal, y él decía lo siguiente: ora hasta que te quedes sin palabras, y cuando te quedes sin palabras, gime hasta que te quedes sin fuerzas, y cuando te quedes sin fuerzas, llora hasta que te quedes sin lágrimas. ¿Sabes que eso es bíblico? Hebreos capítulo 5, verso 7.
Dice, en los días de su vida mortal, está hablando de Cristo, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión. Cristo nos enseña cómo se busca al Padre, con lágrimas, con súplicas, con oraciones. Jesús oraba con lágrimas y es la forma en que tenemos que buscar la presencia del Señor. Hay algo que me gusta de todo esto y lo vamos a seguir viendo en los domingos que vienen para que busquemos la presencia del Señor. Quiero que por un momento pienses en lo siguiente. Si quieres, cierra tus ojos y empieza a imaginarte el dolor que causa el que una espina o un clavo se hunda en tu piel. Ahora imagínate eso experimentado por Cristo. Ponte en el lugar, en el Gólgota, en el Calvario, donde Jesucristo falleció y entregó su vida, donde Jesús se sacrificó por nosotros. Y cuando intentes imaginarte esa imagen, empieza a ver su sangre y su sudor corriendo por su piel. Pero ¿sabes qué? Ahí Cristo, mientras está en ese lugar, no hiede a sangre y no hiede a sudor. ¿Sabes cuál es su olor? Un perfume. No hiede a muerte, hiede a vida. Su olor es el de un perfume. ¿Y sabes cuál es ese olor? Nardo puro. Los analistas y los estudiosos dicen que el perfume o el bálsamo de nardo puede durar hasta 4 semanas. Así que Jesús tenía olor de adoración, no de muerte. ¿Y sabes quién dio esa adoración? Jesús. María. Cuando ungió a Jesucristo en Betania, en el lugar del descanso, cuando Jesús murió, no hedía olor de muerte, sino que de adoración. Esa adoración todavía permanecía en la piel de Cristo. Hoy día Cristo tendrá ese olor de adoración nuestra. Oh Señor, queremos adorarte, pero queremos tu adoración, Señor, manifestada con tu presencia en este lugar. Oh Señor, queremos estar a tus pies. Queremos otra vez tu presencia en este lugar. No nos basta con saber, Señor. No nos basta, Padre Celestial, con conocer. No queremos ser una iglesia erudita. Queremos ser una iglesia que experimente tu presencia. Señor, solamente con tu presencia podremos hacer lo que tú quieres. Señor, queremos tener el corazón de María. Queremos vivir quebrantados delante de tu presencia. Queremos vivir quebrantados a tus pies, Señor. Solamente a tus pies podremos tener tu enseñanza, tu ministración, Señor. Podremos ser edificados. Queremos tu presencia. No sé si has perdido ese anhelo por el quebranto. No sé si lo has perdido, pero si lo has hecho, quiero que te pongas en pie y levantes tus manos al cielo y le digas otra vez: quiero ser quebrantado por ti. Yo sé que en este momento Dios quiere ministrarte, que Dios quiere otra vez hablar a tu corazón. Señor, no solo queremos conocimiento, queremos vivir. Señor, queremos tu presencia en este lugar. Los avivamientos empezaron por el conocimiento, pero terminaron con tu presencia manifestándose, Señor. Los grandes avivamientos, Señor, nos cuentan que la gente solamente al pasar por afuera de las iglesias, Señor, podía sentir tal nivel de tu presencia que caía, Señor, rendida a ti. Queremos volver a sentir y vivir eso, Señor. Oh Padre Celestial, buscamos tu presencia, Señor.
Queremos tu presencia, así como Moisés, Señor, en el desierto le dijo, si tu presencia no va conmigo, yo de aquí no me muevo. Señor, si tu presencia no está en este lugar, no vale que hagamos nada más, Señor. No vale que hagamos ningún proyecto más. No vale, Señor, que nos movamos más. Necesitamos tu presencia, Señor. Queremos volver a darle valor a tu presencia en nuestras vidas, Señor. Queremos volver a ser amantes apasionados de ti, Señor, pero queremos hacerlo a tus pies, Señor. Queremos hacerlo nuevamente humillados y quebrantados por ti. Padre Celestial, te pedimos, Dios, que ministre en nuestras vidas, Señor, que nuevamente nos traiga, Señor, ese deseo por admirar la belleza de tu gloria, Señor. Ayúdanos nuevamente a admirarte. Ayúdanos nuevamente, Señor, a ser desafiados por buscar intimidad contigo, Señor, y no solo conocimiento. Amamos el conocimiento, amamos el saber, pero también queremos ser más, Señor, apasionados, ser más como Cristo. Necesitamos tu presencia en este lugar, Señor. Queremos darle un nuevo valor a tu presencia en nuestra vida, Señor. Oh Jesús, te necesitamos en medio de nuestro. Te necesitamos en esta congregación, Señor. Te necesitamos impactando nuestras vidas, Señor. Necesitamos tu presencia, Espíritu Santo. No queremos más que nos visites, queremos que habites. No queremos, Señor, que estés de paso. Queremos que mores en nosotros y en este lugar, Señor. Te adoramos y bendecimos, Señor. Ministra sus vidas, Dios. Ministra a mis hermanos. Ministra a estos sedientos de ti. Ministra, Señor, a estos que buscan ser apasionados otra vez. Ya no queremos decirte, yo sé, Señor. Queremos decirte, yo quiero estar contigo. Ya no queremos decirte, Señor, yo ya lo sé. Queremos decirte, Señor, aquí estoy a tus pies otra vez. Que nuestra adoración sea un bálsamo delante de ti. Que nuestra búsqueda, Señor, sea todo lo que tú quieres. Esos son los adoradores que tú buscas, los que te adoran en espíritu, pero también en verdad, Señor. Queremos, Dios, que tú dejes de buscar, que aquí encuentres a los que te adoran, Señor. No queremos, Señor, esperar toda una vida para adorarte en el cielo. Queremos que el cielo esté hoy aquí en la tierra, Señor. Que hoy día aquí se arme adoración. Que hoy día aquí, Señor, se escuchen cánticos de alabanza y de reconocimiento a tu nombre, Señor. Queremos tu presencia en este lugar y queremos que tu presencia vaya con nosotros a donde tú nos lleves, Señor. Ese es el anhelo de tu iglesia, ese es el anhelo de tu cuerpo, Jesucristo, una iglesia comprometida con tu presencia otra vez. Gracias, Padre Celestial. Te bendecimos, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Vamos a adorar justamente al Señor con una canción que habla de esta búsqueda de Dios en su presencia, pero a sus pies. Pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar
el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. no. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. Estar a tus pies. No hay lugar más alto, Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. y aquí Permaneceré a los pies de Cristo. Santo eres Jesús.